Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos y bienvenidos a este programa que se emite a través de la frecuencia de esta su emisora local de radio. La noticia que salió a mediados del mes de diciembre del año pasado todavía da que hablar. Se trata de la inminente desaparición de Radio Canadá Internacional. RCI amenaza con ser silenciada para siempre el próximo mes de marzo. La CBC, Canadian Broadcasting Corporation, de la que forma parte Radio Canadá Internacional, informó el 12 de diciembre que ha comunicado a los 125 empleados de ese servicio mundial de onda corta que suspenderá por completo las transmisiones el 31 de marzo de 1996 como medida de austeridad. La noticia significa la muerte de una emisora internacional de onda corta muy querida entre el público mundial durante los 50 años que ha estado operando. Ici Radio Canada, this is Canada. La noticia, como era de esperar, ha sido recibida con asombro y tristeza por nuestros colegas en Montreal. Alain Familiant, director de programación de Radio Canadá Internacional, habló por teléfono con su colega Jonathan Marks, director de programación de Radio Nederland. RCI's employees several hours ago received notices of termination of employment. Hace algunas horas, los empleados de Radio Canadá Internacional recibieron la noticia de la suspensión de sus contratos de trabajo al final de este año presupuestario que termina el 31 de marzo de 1996. Oficialmente, Radio Canadá Internacional dejará de transmitir en todos los idiomas ese día. So officially, RCI will terminate all its broadcasting as of that date. Ante la pregunta de lo que se hará hasta que llegue esa temida fecha, el señor Familiant respondió: Seguiremos trabajando como siempre hasta el 31 de marzo de 1996. Después de ese día se acabará todo. Al dejar de existir Radio Canadá Internacional, la medida convierte de inmediato al Canadá en el único miembro del Grupo de los 7, que aglutina a los países más ricos e industrializados del mundo, que no tiene servicio internacional de onda corta. El presidente de la CBC, Perrin Beatty, informó que la decisión de cerrar para siempre a Radio Canadá Internacional ha sido motivada únicamente por razones presupuestarias. En vista de los limitados recursos financieros con los que cuenta actualmente, la CBC se ve obligada a concentrar sus esfuerzos en los servicios radiales para el interior del Canadá. Hasta 1995, los $12 millones anuales que recibía la RCI para sus operaciones eran garantizados por el gobierno federal canadiense. En febrero de este año, el gobierno obligó a la CBC a asumir los gastos de Radio Canadá Internacional. El presupuesto de la Canadian Broadcasting Corporation ha sido reducido en $165 millones por el Parlamento en Ottawa. Parece mentira que una emisora tan apreciada como Radio Canadá Internacional deje de transmitir sus programas, entre los cuales se cuentan algunos en idioma español. El señor Familiant respondió a Jonathan Marks cuando le preguntó sobre si la medida es irrevocable. ¿Quiere Canadá un servicio internacional de onda corta? Pues entonces el gobierno debe decidir de una vez por todas la manera de financiarlo. Pienso que ha llegado el momento de dejar de seguir jugando al ping-pong con la CBC sobre quién debe financiar las operaciones de Radio Canadá Internacional. La tarea de Radio Canadá Internacional es la de reflejar el estilo de vida canadiense y todo el espectro de opiniones que viven en el país, a una audiencia internacional. Actualmente, Radio Canadá Internacional transmite un mínimo de 232 horas a la semana en 8 idiomas, hacia Norte y Sudamérica, el Caribe, África, Europa, Asia, Rusia y los estados de la antigua Unión Soviética. También provee un servicio de 24 horas diarias vía satélite para las fuerzas canadienses en Bosnia, la meseta de Golán, Ruanda y Haití, al igual que para las bases de la OTAN en Bélgica y Holanda. La reacción no se ha dejado esperar. La noticia ha cruzado todo el territorio canadiense. Muchos periódicos pusieron la amenaza de desaparición de Radio Canadá Internacional en primera plana, y se ha hablado sobre este inminente peligro en la radio y la televisión canadiense. Por lo tanto, la reacción ha sido positiva. Al respecto comentaba el señor Familiant, jefe de programación de Radio Canadá Internacional. La reacción ha sido tremenda. Estamos muy orgullosos de ello.
La prensa reaccionó de inmediato tanto en Canadá como fuera de ella. En Canadá la noticia ocupó la primera plana de muchos diarios. Hemos sido noticia en radio y televisión y la reacción ha sido fenomenal. Hemos recibido mucho apoyo a todos los niveles. Hemos recibido apoyo hasta del presidente de Ucrania. We have received letters of support from as high levels as the president of Ukraine. La reacción por parte de los oyentes tampoco se hará esperar, y es de suma importancia, pues todas las protestas pueden servir para que se revoque esa mala noticia. Al respecto, el señor Familiant. Les pedimos a los oyentes que envíen sus mensajes de apoyo a Radio Canadá Internacional a las personas que toman las decisiones en nuestro país. A nuestro primer ministro, Jean Chrétien, y a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, señor Vallée. Los números de teléfono son para el primer ministro, señor Jean Chrétien, area code 613 y número de abonado 957-5556. Y para nuestro ministro de Relaciones Exteriores, señor Vallée, area code 613, número de abonado 996-3546. Una vez más, los números de teléfono para el primer ministro, el señor Jean Chrétien, es 613 y luego 957-5556. Y del ministro de Relaciones Exteriores, el señor Vallée, 613 y luego 9963546. Radio Enlace, también a nombre de todos los demás colegas de Radio Nederland, envían su mensaje de apoyo a todos nuestros colegas de Radio Canadá Internacional y esperamos que la respuesta internacional de protesta ayude a revocar esa medida que amenaza con silenciar a nuestra colega canadiense. Radio Nederland. Somos número 1. Y usted también. A fines del año pasado se celebró en Quito, Ecuador, el Festival de las Comunicaciones Latinoamericanas llamado Festival de Radioapasionados y Televisionarios. El nombre habla por sí mismo. Radio Nederland estuvo allí representada y más tarde hablaremos sobre ello. Unas 400 personas de 31 países asistieron a ese Festival de Radio y Televisión Comunitaria y Popular de América Latina y el Caribe. El festival incluyó conferencias con especialistas de la comunicación, debates, talleres, intercambio de experiencias y una exposición tecnológica. La realización de este festival fue posible gracias a la actividad de 8 instituciones que trabajan en el área de la comunicación. Una de ellas es el Centro de Entrenamiento de Radio Nederland, RNTC. Entre las organizaciones participantes se encontraban ALER y AMARC. Sobre ellas conversamos con 2 de sus miembros. Marcos Aurelio de Carvalho, bienvenido a Radio Enlace. ¿Podrías informarnos qué quiere decir AMARC? Muy bien, Alfonso, amigos y amigas. AMARC es la Asociación Mundial de Radiodifusores Comunitarios, que nació en 1983 en el marco de la conferencia de UNESCO en el año de las comunicaciones, cuando un grupo de 50 radioapasionados de todas partes decidió crear una asociación de esas emisoras. AMARC, cuando nació como, por eso tiene una A ahí, que mucha gente pregunta, ¿dónde nació esta A que hay en el medio? Porque si es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a lo mejor que sea AMRC. Pero nació como la Asociación Mundial de los Artesanos de la Radiodifusión Comunitaria, porque el movimiento de radio comunitaria en principios de los años 80 en la mayoría de las partes del mundo era un movimiento de artesanos mismos, de pequeñas emisoras. Pero eso se cambió. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es AMARC ahora? AMARC ahora es una asociación de radios comunitarias que son menos comunitarias por una cuestión de las distancias, del espacio geográfico para donde transmiten, y son más comunitarias por el punto de vista de la gestión de la radio. Es decir, en América Latina ahora, por ejemplo, nuestro plan, nuestra propuesta concreta de los directivos, de los representantes de cada país, es que en cada país se aprueben leyes, como ya está aprobada en Colombia, leyes que garanticen una participación, una gestión colectiva de las emisoras comunitarias. O sea, que todos los grupos, los distintos grupos de una comunidad, sea ella un espacio pequeño o más largo, que todos los grupos tengan voz y vez, puedan decidir los destinos de la programación y de todo más que diga respecto a la radio.
Ahora el segundo invitado a Radio Enlace, quien también asistió al Festival Radio Apasionados y Televisionarios en Quito, Ecuador, Hernán Gutiérrez de Costa Rica, nos explica lo que hay detrás de la sigla ALER. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que es una institución que agrupa unas 100 emisoras y centros de producción que trabajan en la ciudad y en el campo con indígenas, con mineros, con campesinos, con gente de sectores urbanos en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Ahora fundamentalmente estamos impulsando un proyecto para intercomunicar estas emisoras a través de la tecnología del satélite. Entonces tenemos entre manos un proyecto que queremos compartir con todos ustedes porque nos va a permitir finalmente, luego de muchos años, del sueño de muchos años, intercomunicarnos, que ese es realmente nuestro problema ahora. Nuestro problema no es recibir información, hay demasiada información, demasiada oferta. El problema es cómo nos intercomunicamos, es decir, cómo el sur habla con el sur. Y estamos diseñando, estamos en la parte final del diseño técnico de un proyecto que pretende enlazar a unas 100 emisoras para empezar y que puedan compartir su programación. La idea es que se fortalezcan redes nacionales, es decir, que la radio popular y comunitaria pueda primero trabajar en redes nacionales para fortalecer sus proyectos nacionales, para tener una presencia nacional. Muchas radios han tenido una presencia sobre todo en sus regiones, en sus localidades, pero se quiere que la visión, la perspectiva, la participación con la que trabajan estas radios tenga una presencia nacional en principio, y que también se pueda intercambiar la cultura, el diálogo entre los países y entre los pueblos. Y la financiación de este proyecto satelital, porque es un proyecto costoso, ¿quién la asume? La parte de la infraestructura estamos gestionando con la colaboración internacional. Varias instituciones están muy interesadas en colaborar, sobre todo de Europa, y los gastos de operación serían financiados en forma autogestionada por las mismas emisoras. Entonces estamos pensando en una combinación, sobre todo de lograr a través de la ayuda internacional la infraestructura, que es lo más caro, y los gastos operativos serían cubiertos por las mismas emisoras. Bueno, muchas gracias Hernán Gutiérrez, muchas gracias Marcos Aurelio de Carvalho por estar presente aquí ante los micrófonos de Radio Enlace. Radio Enlace, Radio Nederland. Presente en el Festival de las Comunicaciones en Quito estuvo el director de programas de Radio Nederland, Jonathan Marks, quien pronunció allí un discurso del cual les queremos reproducir algunos apartes que ilustran claramente el rumbo que está tomando nuestra emisora. El discurso tuvo como título El futuro de las emisoras en los servicios internacionales y decía lo siguiente: Antes que nada, permítame afirmar, sí hay un futuro. De hecho, es indudable que la transferencia de información tiene un futuro muy sólido. Las emisoras comerciales de radio y televisión de norte a sur de este continente y en Europa saben que los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión, se están convirtiendo en un lucrativo negocio. La gente escucha programas o mira la televisión, de modo que es vital que nos concentremos en lo que mejor hacemos: crear puentes de información entre Europa y América Latina. La nuestra es una empresa de producción de programas. Otros se ocuparán de crear las autopistas de información, técnica necesaria para que estos programas lleguen al otro lado. Esto hace necesario examinar cuánto tiempo se dedica a la transferencia de conocimientos. Podemos tener más canales de comunicación, pero ¿es más fácil encontrar la información que buscamos? En Radio Nederland nos encontramos a mitad de camino en la autopista de la información, acercándonos al desafío en la encrucijada. Radio Nederland es una emisora de servicio público diferente a las demás que existen en Europa. Dado que está financiada por fondos públicos y no por un subsidio directo del gobierno, está garantizada su independencia periodística a través de sus estatutos editoriales legales. Los holandeses han sido, desde hace siglos, una nación mercantil. En un principio eran intermediarios de bienes y servicios, utilizando los enormes barcos cargados de especias de Oriente. Luego, cuando la compañía Philips experimentó con éxito en la transmisión de emisiones en onda corta a las Indias Orientales holandesas en 1924, el intercambio de ideas se extendió al éter. Una de las amenazas más serias que enfrenta la radio proviene de la propia radio. A pesar de las predicciones de los años 50, cuando se pensaba que la radio sería desplazada por la televisión, las emisiones radiofónicas continuaron su expansión. El número de emisoras aquí en América Latina es mucho mayor de lo que estamos acostumbrados a ver en Europa. Pero estamos empezando a notar las mismas tendencias. Las audiencias se mantienen fieles a un pequeño número de emisoras.
Saben lo que quieren oír y confían en la radio como medio de información y entretenimiento. Es por ello de vital importancia que los servicios públicos de radiofonía identifiquen su nicho en el mercado y no traten de abarcar un campo demasiado general. A la vez, deben inventar nuevas maneras de empaquetar la información, haciéndola atractiva para la juventud, algo particularmente importante en América Latina. En cierta manera, se ha hecho más fácil enviar señales a través de las fronteras internacionales. Pero, frecuentemente, esto implica rediseñar completamente los formatos de los programas. Hace 4 años, Radio Nederland solo contaba con 2 vías para llegar a los auditores latinoamericanos. Teníamos emisiones de 1 hora por onda corta a través de nuestra estación retransmisora de Bonaire en las Antillas neerlandesas. Y enviábamos nuestros programas grabados en casete a las emisoras radiofónicas de Latinoamérica. Era estrictamente un flujo unilateral de información entre Europa y América Latina. Además, mis colegas en el Training Center de Radio Nederland en Costa Rica participaban activamente con cursos de capacitación en la región, decía Jonathan Marks en su discurso pronunciado en Quito, que continuaba diciendo: Hoy en día, a medida que la tecnología avanza, los desafíos y las oportunidades varían de un mes a otro. La llegada de sistemas de satélite como PanamSat significa que, de pronto, podemos llegar a nuestros colegas radiofónicos en el Centro y Suramérica con programas en vivo con calidad de estudio. Por el momento el sonido es monofónico, pero esperamos enviarlos en estéreo de alta fidelidad con el lanzamiento del PanamSat 3. Podemos pensar en formas más actuales de llegar a los auditores y ser mucho más creativos a la hora de realizar los programas con nuestros asociados. Al mismo tiempo, somos conscientes de que, como servicio público de radiodifusión, debemos compartir ideas. Mis colegas en la sección latinoamericana de Radio Nederland trabajan activamente con esta región. Regularmente mantenemos contactos con gerentes y productores de emisoras y con los oyentes. Y hemos completado un exhaustivo estudio de audiencia para encontrar mejores maneras de transmitir la información. Porque, además de emitir, nosotros escuchamos. La tecnología implica que no solamente queremos enviar información a un continente, sino que esperamos encontrar asociados que nos ayuden a extraer información. A diferencia de la televisión, que es puramente pasiva, la radio tiene el poder de involucrar a los oyentes. Contamos con un presupuesto limitado, pero la nueva tecnología de satélite es mucho más eficiente que los métodos más antiguos de transmisión en onda corta de alta potencia desde lejanos transmisores en Europa. La radio es un medio económico, pero eficiente, que estimula a la gente a participar. Siendo como somos, un pequeño país que se ha perfilado como la puerta de Europa, somos conscientes de que las ideas se aceptan no cuando son gritadas, sino cuando son compartidas. También podemos esperar una creciente competencia de la televisión y el vídeo. Sin embargo, la gente solo se interesará por ellos si se agregan nuevos programas vía satélite a los ya existentes. La amplia gama de canales disponibles en Europa no ha conducido a un mayor número de telespectadores, aunque sí se han vuelto más selectivos. No creo en la idea de que haya nadie que desee tener 500 canales de televisión en su hogar, especialmente si tiene que pagar por ellos. Aunque a medida que la televisión se hace más inteligente, a las puertas del nuevo siglo, podemos esperar que un televisor con cerebro seleccione para nosotros los programas más ajustados a nuestros intereses. Sin embargo, para la mayoría de nosotros esos días aún están muy lejos. Antes de esperar que la tecnología se ponga a la par de nuestras ideas, deberíamos adaptar nuestras ideas para aprovechar al máximo la tecnología actual. Nuestros experimentos en el Training Center de Radio Nederland en Hilversum se encuentran en una primera fase, pero la idea de montar un programa de televisión en una computadora high-end era impensable hace solo 3 años. Se necesitaban equipos de $3 millones. Ahora la cifra oscila más bien alrededor de los $30,000. Ya estamos realizando algunas producciones de televisión anuales, pero quizás se vayan incrementando a medida que disminuyan los costos de producción. De todos modos, estoy seguro de que la radio y la televisión seguirán coexistiendo. Cada medio es apropiado para una determinada audiencia. Muchos programas funcionan mejor por radio. Los realizadores se sienten más relajados sabiendo que los oyentes están interesados en lo que se dice y no en cómo se ve. Quizás la amenaza más grave para esa industria provenga del tiempo. En Europa Occidental y del Norte, al menos, los plazos de entrega parecen haberse acortado para todo el mundo. El oyente o telespectador tiene muchas otras cosas que hacer. Además, hay desigualdades económicas en el mundo. Aquellos que tienen un empleo deben trabajar más duro que antes para llegar a fin de mes.
En ese sentido, la radio ofrece muchas ventajas. Se puede escuchar mientras se realiza alguna actividad. Se pueden producir programas de gran calidad a costo mucho menor que en televisión. Y sabemos, por las 125.000 cartas que recibimos anualmente y los casi 15.000 éxitos por semana en Internet, que la radio puede estimular a los oyentes a pensar. En Radio Nederland, por lo tanto, continuaremos realizando estudios de calidad concentrándonos en los mercados latinoamericanos que mejor conocemos, estableciendo empresas conjuntas en las áreas donde sea más conveniente cooperar que competir, y haremos frente a los desafíos tecnológicos que nos esperan. Cuando nos volvamos a encontrar dentro de 10 años, estoy seguro que las personas en la sala de conferencias no llevarán un distintivo que los identifique como productor de radio. Dirá productor de programas, porque el medio de distribución es cada vez menos relevante. Si nos concentramos en el mensaje, llevando la transferencia de conocimientos a la par de la tecnología, entonces los servicios públicos de radiofonía tienen un sólido futuro. Y así finaliza nuestro programa. Acompáñenos próximamente en otro Radio Enlace Internacional. Saludos desde Hilversum, en Holanda. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Bagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.